Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Un gran saludo a quienes nos están escuchando a través de la radio chilena y además a quienes nos siguen, bien digo, a través de nuestras redes sociales y el canal de YouTube. Hoy hablaremos de salud, de un tema bastante controversial que aún es tabú en nuestra sociedad, el suicidio. Se dice, según cifras oficiales, es una de las principales causas de muerte en menores de 25 años y para abordar esta temática hoy nos acompaña Pablo Méndez, él es académico de la Escuela de Psicología de la UCM. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, de nada. Gracias también por la invitación. Antes de entrar de lleno a lo que es la investigación que tú diriges a través de este Fondesit que involucra las conductas suicidas en población adolescente, quiero preguntarte concretamente, ¿esta situación de aislamiento en el marco de la cuarentena es un factor de riesgo que podría llevar a alguien al suicidio? Sí, es una situación, bueno, se ha analizado ya en distintos equipos que paradójicamente el distanciamiento social o el aislamiento social, que es una condición fundamental para la protección del COVID, tiene un efecto paradójico en el fondo, porque este aislamiento ha sido también considerado, o el distanciamiento social, como un factor de riesgo para el desarrollo de patologías mentales. Por eso también varios especialistas hacen hincapié en que tienes que, en el fondo, claro, guardar el distanciamiento físico, pero mantener en el fondo la conectividad social entre las personas. Es decir, a partir del el COVID deja de manifiesto, primero que todo, va a colocar a prueba el sistema de salud que tenemos, en el fondo, en términos de la cobertura de salud mental. Y por lo tanto, una de las opciones también que exige en términos de innovación el COVID, en términos de la atención en salud mental, es la telemedicina en el fondo. Y la sugerencia es generar ya programas y mantener una rigurosidad y permanencia de los pacientes en el tratamiento psiquiátrico, los que ya estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico. Ahora, respecto a aquellos que no son pacientes, pero lamentablemente como efecto del COVID van a comenzar a generar problemas psicológicos en el fondo, a desarrollar, y tendremos que también estar muy atentos al respecto. Yo creo que eso es algo fundamental. La evidencia, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una alerta inmediata. Yo trabajo también con un equipo en Estados Unidos por ejemplo, ya se estima que la crisis económica asociada al COVID va a generar un incremento de la tasa de desempleo y el desempleo está altamente relacionado con el aumento de la tasa de suicidio. Y eso es también un elemento importante a considerar. Es decir, el COVID va a generar un deterioro no solamente de la salud física o el riesgo de la salud física, sino que un deterioro de la salud mental y de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, el riesgo en general va a incrementar, sobre todo el suicidio, lamentablemente. Los mayores de 75 años ya entraron en una cuarentena total, ¿no es verdad? Y las cifras del ministerio son muy claras. En este grupo etario también la situación de suicidio y el riesgo de suicidio es muy alto. ¿Qué recomendamos a las personas mayores que nos están escuchando, que nos están viendo o a sus cuidadores en ese sentido, Pablo? Bueno, yo creo que bueno, primero, el efecto de la pandemia tiene un impacto diferenciado también respecto a los grupos más o menos vulnerables. Y esto también tiene que ver con, si bien es cierto, el grupo de adultos mayores es un grupo vulnerable, también tenemos una subvulneralización de algún modo que tiene que ver con las características socioeconómicas en el fondo de los grupos vulnerables. En el fondo, y ahí hay una diferencia importante. Por una parte, mantener la actividad en el fondo. Muchas personas adultas mayores que viven en espacios adecuados pueden continuar haciendo actividades cotidianas en el cuidado de su casa o de los jardines en el fondo u otras cosas propias que le permite ese espacio. Ahora, fundamental, mantener conexión y conversaciones permanentes con amigos, o sea, mantener activo la red de apoyo social familiar.
Y principalmente eso, yo creo que desde el punto de vista de los cuidadores, desde el punto de vista de los hijos, de las familias, también nosotros tenemos una responsabilidad que es mantenernos en comunicación permanente, mantenerlos activos, incorporarlos, conversar de la situación. Los adultos mayores además están muy atentos a ver mucha información en el fondo y muchas veces eso también incrementa la ansiedad y muchas veces esa información puede generar distorsiones o malinterpretaciones, por lo tanto también el soporte alrededor de las personas adultos mayores tiene que también aclarar las dudas y bajar también y saber administrar la ansiedad cuando las cifras no son las adecuadas o se entregan mensajes erróneos a veces por los mismos medios de comunicación. Claro, Ahora, y los adultos mayores, perdóname que te interrumpa, tienden a revisar mucho las redes sociales donde es muy común las fake news, estas teorías de la conspiración que realmente alarman a la gente o que le hacen, por ejemplo, creer que esta situación de pandemia no es real y que no es necesario tener ninguna precaución. Creo que también ahí el llamado a los cuidadores es vigilar un poco o aconsejar, ¿cierto? Sostener esta situación para ellos. Te interrumpí, Pablo. Continúa, disculpa la idea. no, no, lo que tú señalas es totalmente cierto. Yo creo que hay que saber acompañar en el fondo el procesamiento de la información de los grupos de la tercera edad y en general, ¿ah? Porque además, como esto se va a prolongar, se ha ido prolongando en el fondo y además que han habido ciertos mensajes un poco erróneos de esta idea de que estábamos en una especie como de retirada y ahora nuevamente volvemos a una situación de alerta, esos mensajes también confunden a la población en general y aún más a estas personas. Ahora, yo creo también algo importante del punto de vista de los grupos más vulnerables socioeconómicamente hablando, aquí los CEFAM o el sistema de salud público tiene mucha importancia al respecto porque en el fondo ellos tienen también que hacer un seguimiento domiciliario de estas personas. Tiene que haber un catastro en el fondo. Hay adultos mayores que viven solos en el fondo. Entonces, también tenemos que ir a ellos si tenemos un adecuado catastro de identificación. Y los CEFAM, yo creo, y el sistema de atención, insisto, comunal y público tiene que estar atento también a ese proceso. Yo creo que los grupos más vulnerables. Has tocado un punto importante y a eso iba, Pablo, porque normalmente en el sistema público o en el sistema de salud en general, cuando se hace una consulta de seguimiento en estas terapias por salud mental, las horas con los profesionales se extienden mucho en el tiempo, cada mes, no hay un seguimiento constante. ¿Esto es adecuado? ¿Deberían adecuarse esos tiempos o es correcto la manera en la que el actual sistema maneja estas situaciones? Antes de la pandemia, en el fondo, el sistema de salud chileno, el sistema de salud mental, estaba en tela de juicio, en el fondo, porque la cobertura, primero los intervalos de tiempo entre una sesión y otra aproximadamente es de 30 días. Y la verdad es que los mismos colegas, en el fondo, que trabajan directamente como en atención de salud mental, señalan que es bajo el impacto del punto de vista de atención psicológica cuando tú tienes 30 días entre una sesión y otra. Por lo tanto, hoy las plataformas online podrían transformarse en una oportunidad para que en el fondo este control o esta contención o estas intervenciones sean mucho más frecuentes en el fondo. Y yo creo que podría darse. Si mantenemos la frecuencia de una sesión cada 30 días, la verdad es que el efecto va a ser muy mínimo y vamos a estar siempre empezando una intervención por cada momento que se reúnan los profesionales con el paciente, en el fondo. En el marco del Fondesit, Pablo, que tú diriges, tú estás investigando sobre las conductas suicidas en población adolescente de la región del Maule, ¿no es verdad? Y antes de adentrarnos en estos resultados preliminares, tú siempre has dicho que hablar no hace daño y en el marco de eso lograste una alianza con la Clínica Mayo de Estados Unidos para dar a conocer que hablar del suicidio no tiene por qué incentivar a ello. ¿Cómo abordarlo en la familia? Porque claramente no es fácil hablar de ese tema. Preguntar no hace daño, decía el video que en el marco de tu Fondesit se ha difundido.
¿Cómo hacerlo en la familia? Yo creo que ese video fue un tremendo logro en términos de la alianza con la Clínica Mayo y yo creo que ha sido muy bien recibido. Ha sido utilizado en reuniones de apoderados, ha sido incorporado también en otros en trabajos grupales y creo que lo que tú señalas es una idea fundamental del video y del mensaje y es parte del prejuicio del mito en el fondo. Preguntar en términos generales sobre la salud mental no hace daño en el fondo. Yo creo que hay todavía un estigma instalado en nuestra sociedad respecto a este tipo de problemática. Y creo que es importante comenzar a darse cuenta que no es negativo en el fondo acercarse, preguntar, preguntarle a nuestros cercanos, en el fondo, cómo te sientes, si has estado más desanimado, si te cuesta dormir. Son distintas formas. Y si efectivamente hay personas que han pensado en quitarse la vida o han hecho intentos de suicidio en el historial de su vida, yo creo que la familia, los cercanos no deberían tener ninguna dificultad en poder preguntarlo directamente, en el fondo. Para Eh, contextualizar a nuestros auditores, este video lo pueden encontrar en YouTube como Preguntar no hace daño. Es un video donde jóvenes de nuestra región del Maule explican claramente cómo abordarlo a nivel familiar y preguntarle directamente a los jóvenes si han pensado o han tenido ideas suicidas. Antes de que se nos acabe el tiempo, Pablo, parte de esos resultados preliminares del Fondesit indicaban que el 79% de quienes se intentaban suicidar, de estos adolescentes del Maule, eran mujeres. ¿Qué otros factores de riesgo hay asociados al suicidio a nivel de adolescentes? Algo que aparece como un factor de mucha influencia es que los desencadenantes asociados a los intentos de suicidio principalmente son conflictos interpersonales, es decir, problemas con la pareja, con la polola, con el pololo, problemas con la familia y con los padres específicamente, son gatilladores en el fondo de esta crisis suicida en el fondo. Y eso es algo que está muy en evidencia. Altos niveles de impulsividad, baja regulación emocional, eh, la relación con los padres. Los padres son un factor protector y también de riesgo. Entonces, la calidad de las relaciones que tienen los padres con los hijos también es importante. Y tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la forma en que se afrontan los conflictos. El tema de las autolesiones también es un factor asociado a riesgo de intentos de suicidio. Lamentablemente hoy muchas jóvenes, y específicamente adolescentes, mujeres en el fondo, tienden a cortarse para enfrentar conflictos que están viviendo en el fondo. Y eso también es importante. Ahí hay una función de detección por parte de la familia, de detección por parte de los colegios, del ámbito escolar. Se puede en el fondo detectar a tiempo. Y nuevamente, aludiendo a lo que tú señalabas, preguntando, hablando de salud mental, abriendo, normalizando la salud mental finalmente. Yo creo que eso es importante. No tenemos que tener cierto pudor de hablarnos en reuniones de apoderados, de entregarles tips, qué implica que un adolescente tenga depresión, tenga ansiedad, que no sepa manejar los conflictos. Eso es algo contingente y propio también de la etapa evolutiva del mismo adolescente, que a veces se pierden, que a veces se amplifican y que a veces llevan a tomar decisiones poco adaptativas respecto a la problemática que están viviendo. Pablo, y respecto a los medios de comunicación, tú que eres un investigador dedicado en este tema del suicidio, si bien preguntar no hace daño, ¿cómo debieran abordarlo los medios de comunicación? Primero, para no incentivar al suicidio, no caer en ello, y segundo, para entregar orientaciones adecuadas a la familia. Siempre vemos estas noticias ya cada vez menos de gente que se suicida en las líneas de metro o fotografías, ¿cierto? Muy lúgubres, muy de la melancolía, de la tristeza. ¿Es correcto hacer esto en los medios de comunicación? ¿Qué recomendación nos entregas a los periodistas? Yo creo que ahí hoy si bien es cierto, hoy las redes sociales son un aporte en términos generales en cuanto a compartir información,
también yo creo que el abordaje de problemáticas de este tipo ha hecho que a veces se amplifique y sean tergiversadas o mostradas de una manera totalmente amplificada. Yo creo que más de noticia roja en el fondo. Entonces, ahí yo creo que la otra vez hablaba con una colega tuya y me aclaraba que no siempre las personas que suben las noticias de eventos policiales aludiendo a suicidios son periodistas en el fondo, son personas que se les da el contacto, que les dicen que algo ocurrió, que van allá y sacan una foto sin filtros, sin nada, y también lo suben a las redes sin ningún tipo de tapujo, ni ningún filtro. Entonces, ahí hay una diferenciación. Yo creo que nosotros que trabajamos en el ámbito de la investigación desde el punto de vista clínico, tenemos que trabajar en una alianza con los periodistas para poder cubrir de mejor manera las noticias que tengan que ver con este tipo lamentable de decisiones que a veces toman las personas. Pero yo creo que ahí hay un tema, o sea, yo creo que bomberos, la policía de investigaciones también tienen que incorporarse en cómo se cubren las noticias, porque son ellos también los que dan los contactos o le informan a las personas que utilizan las redes de que un evento de estas características ocurrió y ahí ellos también van y hacen una cobertura poco adecuada al respecto. O sea, debe ser una cobertura filtrada sin entrar en la morbosidad, más bien Efectivamente. enfocándola en el resguardo, en la salud mental, ¿no es verdad? En identificar factores de riesgo, quizá. Sí, yo creo que en el fondo, yo creo que no es que implique el no abordaje, lo que tú señalas es evitar la morbosidad, evitar fotos obviamente del evento en sí mismo, pero a partir de eso aprovechar de educar también a la población. Yo creo que los medios... Los medios de comunicación son fundamentales en esta línea que implica la educación en salud mental para la comunidad. Y entonces yo creo que hay un trabajo conjunto. Yo creo que es un trabajo interdisciplinario la cobertura de este tipo de casos a través de los medios de prensa. Pablo, se nos quedan muchísimos temas en el tintero y desde ya quedas invitado a un nuevo capítulo para que hablemos de salud. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus resultados con todos nuestros auditores. No, gracias a ustedes por este tiempo. Y a ustedes también por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @faxa_UCM, nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, y esperamos verlos y escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Salud.